Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, por la invitación a participar en este coloquio. Bueno, les voy a hacer una presentación rápida del trabajo que hemos hecho en el centro. Bueno, en primer lugar, les muestro aquí los principales tipos de combinaciones fraseológicas, según pues, Gleser, Corpaz, Rigurillo, Vibernol y García Page. Podría haber más tipos, pero bueno, hemos elegido estos: colocaciones, por ejemplo, enter into an agreement, locuciones, enunciados fraseológicos y binomios. Estos 4 tipos serían, digamos, los más importantes o los que más se han estudiado. Y nosotros nos hemos centrado concretamente en los binomios. ¿Por qué nos hemos centrado en los binomios? Porque los binomios son lo que caracteriza, o una de las características principales del lenguaje jurídico. Esto no lo digo yo solo, sino que lo dicen Melinkov, Tiersma, Batia, Alcaraz-Baró, Mayorar, Borja, que no podrá estar hoy aquí, y Gustafsson. ¿Por qué dicen o cuáles son las razones para esta elevada presencia de binomios en el lenguaje jurídico? Bueno, pues veis ahí una serie de factores que son, en primer lugar, históricos. Recordad que en 1066 Guillermo el Conquistador invade Inglaterra y se trae el francés con él. Lingüísticos, porque al llegar Guillermo el Conquistador en Reino Unido nos encontramos con 3 lenguas, que son francés, inglés y el latín, que era la lengua culta. Jurídicos, porque en el siglo XI, del siglo XI al XIV, en el momento que conviven estas 3 lenguas, se está formando el lenguaje jurídico. Y entonces la presencia de estos binomios se va a hacer de manera mucho más aguda en los textos jurídicos, precisamente por esta cohabitación de estas 3 lenguas. Estilísticos, pues porque al final el lenguaje jurídico, en estos 3 siglos, digamos, en que se está formando, se crea también el estilo del lenguaje jurídico, y el estilo del lenguaje jurídico absorbe o adopta o adapta todo este tipo de binomios. También hay razones económicas para la presencia de estos binomios, que ahora veremos la descripción. Razones económicas es que los juristas en aquella época cobraban por palabras, igual que nosotros, igual que los traductores. Entonces, a más palabras, más sueldo. Entonces, interesaba mucho más poner un binomio, aunque repitiéramos la idea, aunque hubiera una redundancia, que dejar un solo término. Literarios, también hay razones literarias, porque en la literatura anglosajona de la época, pero también en la literatura clásica, romana y griega, ya había precedentes de la presencia de estos binomios. Vamos a ver la definición. Digamos, la persona que más ha estudiado este tema es Marita Gustafsson, y lo describe de una manera muy clara lo que es un binomio, que es una secuencia de 2 palabras que son de la misma categoría gramatical, es decir, sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, etcétera, que están coordinadas sintácticamente, es decir, unidas por and o por or, y que mantienen una relación semántica. Muchas veces, la mayoría de las veces, y ya veremos más adelante en el estudio, es de carácter sinonímico, pero también puede ser antonimia, y veremos ejemplos más adelante. Bueno, aquí quería ilustrar que los binomios, también para que lo veáis en el lenguaje normal, no solo existen los binomios en el lenguaje jurídico, sino que el lenguaje normal o general, entre comillas, está plagado de binomios, y muchas veces no nos fijamos. En inglés hay muchos más que en español, pero veremos que hay ejemplos en ambas lenguas. En inglés, pues podemos ver desde dead or alive, que serían dos adjetivos, bed and breakfast, que todo el mundo conoce, rock and roll también, y uno de los ejemplos de la gastronomía británica, que es el fish and chips, ¿no? Estos serían 4 ejemplos de binomios en inglés. En español también tenemos, con el día de frío hoy, probablemente más de uno nos hubiéramos tomado esta mañana un sol y sombra, ¿no? Que sería el ejemplo de la primera copa que tenemos ahí, sol y sombra. El siguiente es más fácil, blanco y negro, serían 2 adjetivos, también un binomio. Y el tercero, supongo que todos habéis adivinado o podéis adivinar, que es uña y carne, ¿no? Tener una relación, cuando 2 personas tienen una muy buena relación, se dice que son como uña y carne. Bueno, esos serían ejemplos de la lengua general, pero bueno, volvemos a nuestro estudio, que es del lenguaje jurídico. Y aquí les muestro un ejemplo para que veáis la importancia que tienen los binomios. Bueno, los llaman binomios, redundancia, tienen varias denominaciones, pero bueno, para efectos de este estudio los llamamos siempre binomios. Vemos aquí que, no las podéis contar ahora, pero hay 81 palabras
de 81 palabras, 21 son binomios. Hay 7 binomios y vemos que hay binomios compuestos por verbos, compuestos por preposiciones, by and between, compuestos por adverbios, jointly and severally, sustantivos, por supuesto, terms and conditions, covenants and obligations, y adjetivos, good and valuable. Veis que están representadas todas las categorías gramaticales, o casi todas, o las principales, en 2 frases al azar. Bueno, he buscado algunas que tengan más que otros, pero es verdad que el lenguaje jurídico es bastante representativo de lo que es el lenguaje jurídico, estas 2 frases. Bueno, como estamos en un coloquio sobre la traducción, el problema que plantean estos binomios es muchas veces, evidentemente, de traducción. ¿Por qué? Por una serie de razones que podéis ver ahí. En primer lugar, lexicográficas. Hasta hace poco, todavía, hay poca presencia de los binomios en los diccionarios, aunque cada vez se va solventando esto más, porque con los diccionarios online vamos teniendo más posibilidades, pero por ejemplo en un diccionario jurídico como el de Alcaraz, pues hay poca presencia de los binomios, ¿no? Y se echa en falta. De hecho, este trabajo, en parte, lo que pretende es un poco pues, colmar ese vacío, ¿no? Semánticas, por supuesto, la carga idiomática de cualquier binomio o de cualquier elemento fraseológico es muy alta, entonces eso dificulta la traducción. Entonces, desde luego hay una dificultad que es de carácter semántico. Además, cuando traducimos en las lenguas, en el par de lenguas inglés-español, está también la dificultad jurídica, porque estamos traduciendo de una lengua, el inglés, que pertenece al common law, a una lengua como el español, que pertenece a la familia del derecho civil. Con lo cual hay una dificultad añadida en la fraseología jurídica en general y en estos binomios en particular. Y luego culturales, pues por la inserción en un marco referencial cultural diferente que implica cualquier elemento fraseológico y en concreto los binomios. Bueno, la metodología que hemos seguido para realizar o para desarrollar este trabajo, en primer lugar, hemos, evidentemente, compilado un corpus, era la mejor manera de extraer todos estos binomios, de primero identificarlos y luego de extraerlos, y una vez realizado esto, pues pasaríamos a la explotación. Ahora vemos más en detalle cada una de estas 2 etapas. La compilación del corpus, bueno, pues os doy aquí un poco las características, ¿no?, de la compilación del corpus. Es un corpus especializado porque pertenece al ámbito jurídico, es un corpus bilingüe, inglés-español, he puesto Estados Unidos porque la mayoría de los textos son, bueno, la mayoría no, todos los textos son de páginas de Estados Unidos, y la parte española son todas de textos españoles, No hemos sido rigurosos y no hemos elegido ningún texto que pueda venir de algún país latinoamericano para evitar cualquier problema de concepto jurídico. El corpus es bastante amplio, es 510.000 palabras cada subcorpus, o sea que tiene 1.100.000 palabras. Es un corpus comparable, antes creo que en la conferencia de Robert se ha hablado, y de Belén López, se ha hablado de la diferencia entre un corpus comparable y un corpus paralelo. Aquí también insistimos en la idea de hacerlo comparable, para realmente buscar los binomios originalmente redactados en español y originalmente redactados en inglés. No queríamos que fueran traducciones donde pudiera haber una contaminación, ¿no? Es un corpus digital, ya hoy en día la mayoría de los textos de los corpus se compilan digitalmente, son todos textos extraídos de páginas de internet. La mayoría de las páginas son páginas de profesionales, dirigidas a profesionales del derecho, o a personas que quieren comprar contratos o que quieren comprar formularios de distinto tipo. Y luego es un corpus homogéneo en el sentido de que todos los textos, todos los contratos que hemos extraído son de arrendamiento, compraventa, es decir, son todos de la rama del derecho civil. No hemos incluido ninguna otra rama para centrarnos en un tipo de lenguaje concreto. La segunda fase, una vez que hemos compilado este corpus, sería la explotación del corpus. En la explotación del corpus hemos utilizado el programa de concordancia Wordsmith Tool, que nos ha permitido extraer todos los términos que buscamos. En primer lugar, hemos utilizado la aplicación Wordlist.
Con la word list lo que hemos hecho es hacer una lista de palabras más frecuentes. Entre las palabras más frecuentes pues podríamos encontrar desde agreement, tenancy, todo lo que tiene que ver con o compraventa o con alquiler, ¿de acuerdo? Tanto en español como en inglés. Eso ha sido la mayoría de las palabras, o las principales, las que más frecuencia tenía. Y una vez que teníamos esas palabras, por ejemplo agreement, pues hemos buscado con Concord, con la aplicación Concord, hemos buscado clusters, que clusters, como veis ahí, son agrupaciones de palabras. Simplemente hemos buscado en estas agrupaciones de palabras, a partir del momento en que hemos encontrado agreement and algo o agreement or, pues ya empezamos a detectar o a seleccionar binomios. Bueno, aquí os pongo un ejemplo simplemente de los 30 primeros clusters que hemos hecho, y ahora os explico por qué pongo ahí and. Os he dicho que he buscado, o que hemos buscado los términos a partir de los términos más frecuentes. Entre los términos más frecuentes estaban evidentemente la conjunción and y la conjunción or, que son los que forman la mayoría de los binomios, ¿vale? Entonces, hemos elegido and para ir, digamos, un poco más rápido. Además de buscar a partir de términos, hemos buscado a partir de las conjunciones and y or en inglés y o en español. Creo que no, bueno, no sé si podéis ver ahí los resultados, pero os los doy en la siguiente página. Estos son en esta página, los 30 primeros clusters que hemos de and, a partir de and, nos han salido, a partir de los 30 primeros ejemplos, nos han salido ya 9 binomios. Solo a partir de los 30 primeros ejemplos, lo cual es bastante importante y bastante representativo, ¿no? de la importante presencia que tienen los binomios. En inglés os he puesto entre paréntesis la categoría gramatical. También es significativo que veamos que la mayoría son sustantivos. Luego lo vamos a ver en las estadísticas, esto se reproduce. De aquí podemos retener dos cosas. Por un lado, la categoría gramatical, que es sustantivos, la mayoría son sustantivos, y por otro lado el número, 9. Vamos a comparar cuántos, a partir de los 30 primeros clusters de y, por ejemplo, y, refiero, la conjunción y en español, cuántos encontramos en español. En inglés hemos obtenido 9. Aquí la página de los clusters y ahora os muestro los resultados. Los resultados en español con la misma conjunción son 5, justo prácticamente la mitad, ¿vale? Aquí dos datos significativos también. Son prácticamente la mitad que en inglés y todos son sustantivos, si os fijáis. Esto luego se va a reflejar en los resultados finales, porque esto es simplemente una primera aproximación, ¿vale? De aquí no podemos sacar conclusiones todavía, decir, bueno, pues ya he terminado el trabajo, mayoría de sustantivos y mayoría de binomios en inglés, o sea, el doble prácticamente que en español. Pero nos da una pista de por dónde van las cosas. Bueno, aquí simplemente, para que veáis lo que hemos hecho, una vez obtenido todos los binomios, una vez que hemos hecho listas de binomios, los hemos clasificado por categorías gramaticales. Los hemos estudiado de alguna manera desde la perspectiva gramatical. Y vemos que se encuentran en todas las categorías, sustantivo, verbo, podéis ver, no son traducciones, el ejemplo es simplemente un ejemplo en inglés y un ejemplo en español. Vemos que hay de todas las categorías, de las principales categorías gramaticales, excepto en la preposición. La preposición en español no existe, el binomio en español a partir de preposición no existe. No hemos encontrado ninguno, o prácticamente ninguno. Solo hay uno que es con o sin ti, pero no aparece normalmente, con o sin ti tienen mis males remedios o algo así, pero eso es una canción, pero no aparece ningún ejemplo de ese tipo en los contratos. Sin embargo, de las demás categorías sí, podemos ver que verbos, adverbios y adjetivos y sustantivos. Bueno, entonces, a partir del análisis de la perspectiva gramatical, podemos hacer una comparación en azul tenéis los binomios ingleses y en rojo los binomios españoles. Vemos que, por un lado, solo estamos comparando categorías gramaticales. Vemos que prácticamente el predominio de la categoría gramatical sustantivo tanto en inglés como en español, sin comparar, ahí no estamos comparando que haya más en inglés o que haya menos en español, ¿vale? Solo estamos comparando que
la categoría gramatical que predomina, tanto en español como en inglés, independientemente del número en términos absolutos, son sustantivos. Segundo lugar, iría adjetivo, verbos, adverbios, y luego podéis ver que en preposición hay un número bastante importante en inglés y no hay ninguno en español, como vimos en los ejemplos anteriores. También, además, antes hemos visto el análisis, de alguna manera, desde la perspectiva gramatical, pero los binomios también se pueden estudiar desde una perspectiva semántica. Recordáis que en la definición inicial que dábamos de Gustafsson decíamos que mantenían una relación semántica entre sí. Y entonces ahí también hemos buscado qué tipo de relación semántica existe entre ellos. A ver, esto como todo es muy subjetivo, ¿vale? Probablemente algunos de los donde yo he puesto sinónimo, alguno diría, bueno, puede ser complementario, quizá lo más claro es la diferencia entre sinonimia y antonimia, ahí no hay duda, pero en los demás podría haber divergencias y podría haber un carácter subjetivo en la selección, pero sí es cierto que sí que existe la relación sinonímica, la relación de complementariedad, receive and collect, primero se recibe, luego se recoge. Antonimia está clarísima, ¿no? Público o privado, arrendador y arrendatario, no es lo mismo arrendador que arrendatario, justo lo opuesto. Hiponimia, cuando es parte de un elemento, es parte del otro. Y luego hay una quinta categoría que es onomatopeya, que evidentemente los que están en la onomatopeya también pueden mantener una relación de sinonimia, de complementariedad o de otro tipo, ¿de acuerdo? Esta clasificación está basada en el trabajo de Gustafsson, ¿vale? Lo que hemos hecho, Gustafsson lo aplicó al lenguaje general y lo que hemos hecho en este trabajo es ver en qué medida el trabajo de Gustafsson se podía, digamos, el análisis semántico que proponía Gustafsson se podía aplicar al lenguaje jurídico. Y vemos que efectivamente podemos encontrar binomios que casen o que entren en la casilla de cada uno de ellos. Bueno, ya una vez hecho el análisis, digamos, el estudio desde la perspectiva gramatical y el análisis de la perspectiva semántica, lo que hacemos es un análisis contrastivo. Es decir, vamos a comparar los resultados tanto del estudio de la perspectiva gramatical como el del semántico, vamos a estudiarlos desde un punto de vista contrastivo, ¿vale? Comparando el inglés y el español. Y entonces en los resultados nos podemos encontrar que, por ejemplo, los binomios, y eso ya lo habíamos anticipado, ¿no? En la primera, que los binomios son una proporción importante del conjunto de vocablos. Por ejemplo, en inglés suponen 1,84% de los términos, del millón de palabras que teníamos, bueno, de las 510.000 palabras que teníamos en inglés, un 1,84% son binomios. Es un número, creemos, importante. Y en español, pues casi un 1%. Se mantiene, si veis, la relación de doble mitad, ¿vale? O sea, en español son más o menos la mitad. Esto también nos tiene que dar pistas, porque claro, estamos pensando en la traducción. Esto nos tiene que servir para ver qué hacemos cuando nos encontramos con un binomio. ¿Todos los binomios en inglés tienen un equivalente en español? Pues a lo mejor no, ¿no? Porque si hay el doble de binomios en inglés y la mitad en español, es que a lo mejor algunos pues no se traducen por un binomio o hay que pensar en otra cosa. Otro de los resultados que puede ser interesante, sobre todo de cara a estudios posteriores, es que hay un mayor número de binomios unidos por la conjunción copulativa and e i que por la conjunción disyuntiva, ¿vale? Y eso en inglés y en español, tanto en inglés como en español, el número de binomios copulativos, digamos, o unidos por una conjunción copulativa, es muy superior al de disyuntivas. Y otra de las conclusiones, por llamarlo de alguna manera, a la que hemos llegado en este análisis contrastivo, es que no todos los binomios, porque en algunas clasificaciones los binomios se les llama directamente binomios irreversibles. No tienen el nombre de binomios, sino se les llama directamente binomios irreversibles. Pues aquí comprobamos, y os he puesto un ejemplo ahí, que podemos encontrar binomios que se pueden encontrar tanto en un orden como en el orden inverso. Por ejemplo, covenants and obligations nos lo podemos encontrar como obligations and covenants. Y no es un ejemplo solo, hay numerosos ejemplos en los que
se muestra el carácter reversible de los binomios, tanto en inglés como en español. Siempre en mayor proporción en inglés, puesto que en inglés hay más binomios. Más resultados que hemos hallado en este análisis contrastivo. Pues son la presencia de variantes léxicas y variantes morfológicas. Variantes léxicas, pues nos podemos encontrar la expresión terms and conditions, pero también nos podemos encontrar la expresión o el binomio covenants and conditions, que significa prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en fraseología se puede cambiar un término si se mantiene el significado. Y de esto salen bastantes ejemplos en el corpus. Siempre más en inglés que en español. Variantes morfológicas, pues también nos podemos encontrar el título de una cláusula que se llama Representations and Warranties, pero también nos podemos encontrar que dice que una de las partes contratantes represents and warrants, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar ese cambio o esa variante morfológica, es que nos encontramos el mismo término en formato sustantivo y en verbo. Puede haber cambio también, evidentemente, entre adjetivo y adverbio. Ya sabéis que hay facilidad de cambio entre esas dos categorías. Y luego otra de las características, digamos, que hemos encontrado en este análisis contrastivo es la presencia de multinomios. Aunque nos hemos centrado aquí en los binomios, pero muchos binomios amplían. En lugar de ser dos términos solo, pueden ampliar el número de componentes y pasar a ser trinomios, pasar a ser cuatrinomios e incluso quintinomios. Evidentemente hay muchos menos quintinomios. Trinomios es muy frecuente, ahí tenéis sign, seal and deliver. Podemos encontrar muchos ejemplos, hay bastantes trinomios en inglés, menos cuadrinomios y menos quintinomios, y por supuesto en español también se reduce bastante el número. Bueno, todo esto nos tiene que servir para al final llegar a la conclusión de que hay prácticamente el número, ahí en términos absolutos, vemos que hay prácticamente el doble de binomios en inglés, que están en color azul, que en español. Y como decía antes, digamos, el hecho de que sea el doble en inglés que en español nos tiene que servir para ver qué estrategia adoptamos a la hora de buscar equivalencias, de buscar una traducción, ¿no? Entonces, hemos planteado 4 tipos, y ya estoy terminando, hemos planteado 4 tipos de equivalencias, que son la simplificación, por ejemplo, any and all, by and between. Ya recordad que by and between es una preposición, es un binomio preposicional y evidentemente no hay equivalente de 2 preposiciones. Any and all se puede traducir por todos y cada uno, evidentemente, pero también se puede traducir simplemente por todos. Y este sería un ejemplo de simplificación. Otro tipo de equivalencia que podríamos encontrar en los binomios, equivalencia plena. Cuando encontramos tanto la expresión en inglés como en español, existen las dos, y el ejemplo claro de representations and warranties lo hemos encontrado tanto en los contratos en inglés como en su equivalente español. Y estoy hablando siempre de textos originalmente redactados en castellano y en inglés. Ausencia de equivalencia, pues simplemente cuando no hay force and effect, no se puede traducir por un binomio, equivale a en vigor o vigente. Y luego equivalencia alternativa, lo hemos llamado así porque son binomios que a veces se pueden traducir por un binomio o se pueden traducir simplemente por un término, como en el caso de única y exclusivamente. Y ya con esto he terminado. Muchas gracias por su atención.